Iniciamos nuestra ronda de entrevistas en este 24 de diciembre. Saludamos en nuestros estudios al destacado analista económico, el ingeniero Osvaldo Landazuri. Osvaldo, muy buenas noches, gracias la oportunidad. El riesgo país en franca caída está en 496 puntos. Desde 2019 no hemos visto tal bajón. ¿Qué significa y cómo le beneficia al país? Bienvenido. Buenas noches, Edgar. Gracias por la invitación. Un saludo. A ver, he visto como siempre, los dos extremos en el Ecuador, ¿no? Es decir, entendamos el riesgo país. El riesgo país, en resumen, se refiere a la capacidad y la disposición política, disposición de la sociedad respecto a pagar sus acreencias. Entonces, esta es una buena noticia para el país, le da oportunidades de comenzar a evaluar, por ejemplo, salir al mercado de capitales, poder emitir bonos, eso le da indudablemente nuevas aristas respecto a lo que significa un plan económico. Ahora, estos bonos, ¿a qué tasa de interés podríamos tenerlos si estamos en 496 puntos? No nos olvidemos que los 496 puntos, los 500 puntos, en estricto rigor representan la diferencia que usted tiene frente a aquel bono que se califica a nivel mundial como riesgo cero, el bono del tesoro. El bono del tesoro estará en 1,5%, algo por el estilo. Entonces ahí usted comienza a sacar sus matemáticas y dice, a mí me costaría emitir más o menos un 7,5, 8% hoy. Entonces yo veo que esa tasa todavía no es una tasa sostenible para un país, pero está en camino de que pueda ser sostenible. Creo que es bien relevante hablar, Edgar, de estos dos extremos ecuatorianos, ¿no? Salen unos que se meten en todo, además veo a decir del riesgo país no se come la extrema izquierda. Y bueno, si bien eso es cierto, vamos a poder hablar de aquello, es una buena noticia y hay que estar claros de que sea bueno, sea malo, el riesgo país, que es fundamentalmente liderado por el Banco Mundial JP Morgan, pues es lo que hay, o sea, no, es lo que hay, tendrá sus errores, tendrá sus oportunidades de mejora, pero indudablemente es una noticia que vale la pena destacar. 496 puntos, diciembre de 2024. Recordemos, noviembre de 2023, diciembre de 2023, que estuvimos en los 1900 puntos. Sí, Es claro. decir, es un trecho considerable. Sí, sí, y eso da cuenta sobre todo, insisto, y ahora topo la otra arista, el otro extremo. Da cuenta sobre todo de una disposición a pagar, pero se aleja mucho de que usted pueda afirmar con esto que existe sostenibilidad fiscal. Ese es otro error. Es decir, he visto ahí en las redes que otros dicen es el resultado de sostenibilidad fiscal falso. Pues lo que le está diciendo, usted no tiene sostenibilidad fiscal ahora porque usted contrasta esta información con el déficit que tiene, más de 5,000 millones de dólares, y dice, no, pues no, no está haciendo sentido. Lo que el mercado está valorando es quizás los pasos que usted ha dado y la disposición a pagar que ha mostrado. En el extremo, no vale olvidar nunca aquel personaje, Richard Martínez, en pandemia. No se olvide de aquello. Richard Martínez toma la decisión de hacer frente a los ripos que él había tomado, es otra figura financiera, es una apuesta fundamentalmente. Le llamaron al margen, que es lo que se conoce en finanzas, porque el activo había bajado de precio, entonces le dicen, te llamo al margen porque tu apuesta salió mal, tienes que poner la diferencia. Y pagó la diferencia en plena En pandemia. plena pandemia, No claro, hay que cuando se olvidar. necesitaba ese dinero en otras cosas urgentes. No hay que olvidarse de aquello, y el Ecuador tiene memoria muy frágil. Entonces, eso es lo que le está mostrando en buena medida este riesgo país, es decir, la disposición a pagar. De ahí a decir que hay sostenibilidad fiscal porque el riesgo país ha bajado, que es un reflejo, es falso. Es decir, son dos temas que si bien se relacionan, en este lado usted tiene una gran tarea pendiente. Entonces, le faltará al mercado todavía información respecto a que si usted toma deuda para repartir bonos o si usted está conviviendo con un riesgo país a la baja, pero hospitales sin medicinas, inseguridad, muy probablemente, por eso digo es el otro extremo, usted va a enfrentar en el mediano plazo un problema social complejo. Es decir, usted le va a decir a los acreedores, sí, Tate, te voy a pagar y todo, pero
ya no, ya esto está insostenible. Bien Por eso es traído, un equilibrio. bien que usted trae el tema, Osvaldo, porque resulta que en el mes de enero habrá que pagar casi 1.000 millones de dólares por el concepto del servicio de la deuda externa, de un total de 12.000 millones de dólares que se tiene que pagar en el año 2026. Y ya se está hablando, que hay pues algunos observadores que dicen que hablan de una nueva renegociación. Y esto justamente empezó en estos tiempos de pandemia, ¿no? Ya con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, si bien trajo más de 6.000 millones de dólares en una época muy complicada, pero he aquí que a los 5 años ya estamos otra vez ahogados. Correcto, correcto. Y entonces ahí es donde creo que se entiende bien mi punto. Es decir, el mercado está viendo con buenos ojos, creo yo, dos cosas fundamentales. Es decir, que usted está trabajando con el Fondo Monetario Internacional, que ha dado pasos para tener finanzas sostenibles en términos de más ingresos para el Estado, es decir, subsidios, impuestos. Falta una reforma tributaria, que era el otro pedido del Fondo Monetario, que me imagino que será un asunto del próximo año. Pero lo otro que está evaluando es además la disposición que usted ha tenido a pagar la deuda. Es decir, ellos están pagando la deuda pese a que tienen problemas estructurales complejos. Entonces, la sostenibilidad todavía está en duda. Es un asunto complejo en el que si usted sigue en esta espiral de gasto público permanente y déficits crónicos, crónico es como una enfermedad, es decir, va y viene, sube y baja, pero está permanentemente desde hace una década en el Ecuador déficits crónicos. Muy probablemente lo que va a suceder en un punto determinado es que por más intención que usted tenga de pagar la deuda, ya no va a poder pagar si usted sigue en esta espiral. Es decir, si usted sigue, por ejemplo, repartiendo bonos, ojalá, bueno, ya como se acabaron las elecciones, yo creo que eso podría modularse en los próximos meses, es decir, ya dejar de entregar ayudas sociales y más bien hablar de la gran ayuda social que es crear empleo, que es un asunto que todavía está pendiente en el país. Entonces, ahí es donde vamos a poner a prueba que la estrategia, que yo la veo todavía muy incipiente en el Ecuador, no veo ninguna estrategia de desarrollo, peor todavía un plan económico, algo por el estilo. Escuché una entrevista, me parece que en este mismo medio, a la ministra de Finanzas, que hablaba de que el déficit es manejable. Por Dios, un déficit del 5% manejable no, no es correcto, no es manejable. Tanto así que cuando usted ve el presupuesto que se envía a la Asamblea, se da cuenta, Edgar, que el presupuesto considera un montón de supuestos que nunca terminan cumpliéndose. Es decir, yo no ejecuto los presupuestos, perdón por la redundancia en la palabra presupuesto, yo no invierto nada, que es el otro desafío, y por último, pues tengo un gasto corriente que sigue creciendo, es decir, que sigue permanentemente alto. Entonces, ahí usted se da cuenta que es un círculo vicioso en el que toma deuda para pagar deuda. Y entonces, si es que usted a eso le añade que no trabaja en la eficiencia del sector público, y me refiero a todo el sector público, lo he mencionado, los GATS. Es decir, los GATS reciben parte de ese aumento de IVA, y es permanente, lo reciben los GATS. Parte del ingreso petrolero, no permanente, lo reciben también los GATS. ¿Sabemos qué están haciendo los GATS con la plata? No, no tenemos ni idea. Las empresas públicas, la otra arista del sector público, y por último el gobierno central. Entonces, yo creo que el círculo termina siendo el mismo, Edgar. Es decir, si aquí un actor, que es del sector público, no rinde cuentas y no se ajusta como lo ha hecho el sector privado, porque el sector privado ya paga más IVA, ya no tiene subsidios, pues probablemente usted va a tener este tema como indefinido, es decir, sigue dándose vueltas en el mismo asunto y probablemente va a necesitar más plata. Y ahí viene la reforma tributaria y este círculo vicioso se repite. Este es Impacto Informativo a través de Radio Sucesos. Estamos conversando con el analista económico Osvaldo Landazuri. Regresemos a las cifras de la coyuntura, Osvaldo. Hay otro indicador interesante, las reservas internacionales que superaron los 10.000 millones de dólares, lo más alto desde la dolarización. De igual manera, explíquele por favor al oyente esto, ¿en qué le beneficia al entorno? Hay de igual manera observadores que dicen, se puede usar eso, se puede usar con propósitos sociales. A ver, se podría, más bien dicho, si es que quisieran, claro, como en la época de Correa, pero no es correcto, o sea, no, no está bien porque acuérdese usted de una cosa que es bien importante, Edgar, y es que en el año 2000, cuando usted se dolariza, yo no estaba en el país.
pero lo estudié. Y era un caso de estudio el Ecuador en las escuelas de negocio afuera. Acuérdense que Trágico era socialmente, claro, era ¿no? un experimento Así mundial es. y lo daban de ejemplo. Argentina fue un ejemplo que lo estudiamos, Ecuador fue el otro. Porque éramos, ¿qué pasará con estos conejillos de Indias que se están metiendo en este asunto? Entonces lo estudiamos desde afuera. Y lo cierto es que usted cambia el concepto de reservas internacionales a reservas internacionales de libre disponibilidad. Y entonces ahí me dirán, entonces con más razón, pues, de libre disponibilidad, tómelas. Es porque el Banco Central ecuatoriano cambia su característica de prestamista de última instancia, de guardián de la moneda, hacia un banco de reservas. Es decir, lo que le decían a usted, este nuevo nombre, es que iba a tener los depósitos de muchas entidades ahí metidos y que son de libre disponibilidad para los dueños de aquellas reservas. Entonces, es una excelente noticia. Creo que en términos relativos no es el mejor momento de las reservas internacionales, porque usted podría tener mañana 500 millones, 600 millones de reserva monetaria, pero no tener pasivos. Es decir, que no esté su balance con un pasivo del encaje bancario, de los GATS, y estar cubierto. Y Y el como IES, está ¿no? dólar, y No olvidemos del IES. el IES, y el BIES, y estar Claro. tranquilo. Pero ahora usted tiene más o menos el 76, 80% de cobertura recién, Edgar. Entonces, en esa línea no es el mejor momento de las reservas, O sea que los 10.000 millones se quedan donde están. porque no son, es que no son del Estado. Es decir, son de los bancos, son de los GATS, son de el IES, de la Seguridad El Social, es Seguro decir, Social. de los afiliados. Entonces, las personas que escuchan esta entrevista deben saber que sus depósitos, por ejemplo, están en parte salvaguardados por las reservas necesarias de los bancos para garantizar una respuesta en caso de A, B, C circunstancias de los depósitos de las personas. Entonces, el grueso de aquello debe ser la banca privada. Entonces, ese concepto otra vez trae un montón de confusión en el país. Veo economistas de izquierda que dicen esto es demencial. Tómenlas. ¿Cómo va a ser demencial, por Dios? Si son los encajes bancarios y los depósitos de los GATS. Tal vez lo que haría yo es decirle al GAT, invierte. A ver, te di la plata, entonces necesito que me des un plan de inversión sociedad. Usted en Imbabura, en Carchi, ¿está de acuerdo con que el GAT nos muestre un plan de inversión? Tal vez eso podría ser. Tome sus recursos, transfórmelos en inversión, no en gasto corriente, algo así, tal vez. Pero el Ecuador debe acostumbrarse, Edgar, a que las instituciones son fundamentales en el desarrollo. Es decir, usted no puede llegar de gobierno central a decir me tomo la plata de los bancos o me tomo la plata de los jubilados. Como ya pasó, ¿no? Claro, que eso ya pasó, pues. Es que para el socialismo del siglo XXI, todos los ahorros nacionales debían estar manejados por el Estado. Esa era la visión que ellos tenían. Y entonces tomaba los ahorros de todo mundo. Tomaba los ahorros de los maestros, tomaba los ahorros de los jubilados, tomaba los ahorros de acá, de allá, y al final ya vio lo que pasó. Nos quedamos, sí, con unas carreteras, pero no era sostenible. Las carreteras ya se están destruyendo porque no hay peajes, las hidroeléctricas estaban plagadas de corrupción. Creo que ahí se entiende el punto. Esa es la visión del socialismo del siglo XXI. En el otro extremo están los libertarios, en su momento Lazo antes de ingresar al poder, luego se topa con una realidad que usted recordará que yo le advertí lo que iba a pasar con Claro. Lazo. Están en ese extremo los libertarios, que le dicen el mercado, en cambio, es el que arregla todo. Mentira, pues. Lo que debería usted tener es una economía social de mercado, en donde está actuando el mercado, están las reservas cuidadas, hay instituciones muy fuertes, pero el Estado está regulando la interacción entre los actores. Por ejemplo, ¿cuáles me dirán? Me dirán que soy estatista. Mentira. ¿Cuáles debería haber? La relación del banco con, es decir, que no le vaya a estafar el banco, pues que no se vaya a créditos vinculados. Eso había que explicarle a Dajic en los años 90. Verá que Chile quiebra en el 82 con los bancos y Dajic quiebra en el 2000 luego de haber puesto su ley en el 94, Bueno, desde 95. el 94 ya tenemos problemas, ¿no? Exacto, ya tenía problemas. Entonces, creo que ahí se entiende el equilibrio. Hacía falta una entidad que regule la interacción de los poderosos bancos con la gente, para que no termine en lo que terminó pasando en el año 2099. Osvaldo, hagamos una última reflexión sobre algo que ocurrió hace pocos días, que es esta elevación del salario básico. Sí es importante seguir hablando del tema. El gobierno en este momento lo está destacando, ¿no? Porque es más circulante, es más
son más recursos para el bolsillo del ecuatoriano. Pero ya en el análisis pormenorizado, probablemente el incremento sea contrario a la economía, a la disposición real de recursos, especialmente del sector privado, y eso puede ser que equivalga a menos empleo y terrible, menos empleo para los jóvenes. Correcto. Y es que usted ve estas señales mixtas en el país que se repiten, ¿no? Es decir, ve usted que el riesgo país baja, pero al mismo tiempo ve que un porcentaje muy alto, no me acuerdo si era el 60% de las, un poco más me parece, de las familias salen con deuda hasta final de mes, es decir, no pueden pagar todo lo que necesitan para vivir tranquilo, su arriendo, su compras en el mercado, etcétera, salud, educación. Entonces, siempre son señales mixtas, porque, por ejemplo, el empleo, y ahí topo el tema que usted comenta, no se recupera. Es decir, tiene usted vaivenes y el Estado ya le comienza a aparecer un poquito más a la comunicación de Lazo. Apenas ve algo que destacar, lo destaca como subieron tantos, pero estructuralmente usted tiene un gran problema que tiene que resolverlo, son las leyes laborales. O sea, usted tiene que concentrar más recursos para la misma cantidad de empleos. No puede Claro, pensar en aumentarlos. y esto es, aquí sí funciona bien oferta y demanda, pues. ¿Qué le dice a usted que los jóvenes no encuentren empleo? Que la demanda de empleo está baja, es lo que le dice a usted. Porque si no, ningún empresario va a ser tan loco de necesitando empleo para que su negocio funcione y pueda hacer márgenes de utilidad, etcétera, no contratar, no, pues no los necesita. Le pone más presión la inteligencia artificial, le pone más presión el trabajo remoto. Yo recién estuve en la China y ya se veía que le ofrecen servicios de contabilidad desde la India, desde China, desde Costa Rica. Entonces, la presión no solo es interna, es también externa. Y usted le sube el salario. ¿Qué cree que pasa cuando usted no vende un producto? Va a ser bien, bien frío, pero para entender la idea. Yo tengo un producto X, salgo con mi producto y le pongo a $100 el producto. Vendo apenas el 30% de mi producción. Acordarse de estas cifras. 30% de producción es lo único que vendo a ese precio. No contento con eso, el siguiente año digo, le voy a subir de precio. ¿Qué cree usted que pasa con las ventas de ese Van a producto? bajar, pues, Van a bajar. claro. Entonces, es lo que pasa con el empleo. ¿Cómo paga salarios? Y Ahora, peor, ¿cómo sube salarios? ¿cómo sube salarios en este momento? Pues entonces ahora sí retomo el punto, estimados amigos. Hablé del 30% porque solo el 30% de la población, el 31% económicamente activa, tienen un empleo formal. Solo el 31, 32%. El 62, el 62, 63% eh, no tiene un empleo, llámele como usted quiera, es decir, le puedes llamar subempleado, le puedes llamar empleo inadecuado, le puedes llamar empleo no remunerado, Edgar, por Dios. Es decir, yo nunca he visto un trabajo que se llame trabajo en el que no le paguen algo. Entonces le ponen esos nombres para maquillar lo que se llama a nivel mundial desempleo. Entonces usted tiene un desempleo del 62%. Si le sube de precio al 30% de esa producción o si cabe de esa ocupación, lo que va a pasar es que usted le sigue presionando al desempleo. Lo que va a pasar es que el empresario va a pensar mucho más en contratar, va a tratar de contratar en formas, sobre todo los microempresarios, los emprendimientos en formas que no son incluso legales. Traigo un extranjero que no está afiliado, traigo a mi sobrino, le digo no te puedo afiliar y eso al final termina siendo ilegal, pero a eso le estamos empujando. La gran conversación hubiera sido cuál era, cómo hacemos sindicatos, sociedad, academia, sector privado, cómo hacemos para crear 100.000 empleos este año, a ver qué hace falta para crear 100.000. Entonces, capaz que en unos sectores usted podía haber dicho aquí hay espacio como para, capaz que en otros no, pues. Por ejemplo, el turismo. Capaz que el turismo no tenía ningún sentido subir el salario. ¿Por qué? Porque usted está en un problema muy serio estructural por la seguridad. Le pone más costos porque nos toca contratar, y eso es real, Edgar, nos toca contratar convoys, nos toca contratar guardia privada, nos vacunan, nos roban, nos asaltan. Y encima más, le sube el sueldo. Entonces, creo que ahí está el resultado de lo que significa un manejo político de algo que debe ser técnico. Le agradezco por esta explicación, Osvaldo. Gracias por visitarnos. Que tenga una feliz Navidad. Felices fiestas, Edgar, gracias por la invitación. Muchas gracias. Estuvo con nosotros el analista económico Osvaldo Landazuri. Regresamos en Impacto Informativo.
Saludamos a través de la vía virtual a nuestro siguiente invitado. Se trata del docente y epidemiólogo, doctor Marcelo Aguilar. Doctor Aguilar, muchas gracias por la oportunidad. El Ministerio de Salud Pública oficializó el fin de semana la detección del primer caso de la variante K de la influencia H3N2 en el Ecuador. Se trata de un niño residente en el austro ecuatoriano. ¿En qué situación nos deja aquello? Aparentemente para el gobierno, para el ministerio, la situación podría ser controlada. ¿Qué piensa usted como experto en el tema? Bienvenido. Buen día, Edgar, un gusto estar con usted. Bueno, ciertamente hay que decir que este evento de esta gripe H3N2 subclado K viene ya desde hace algunos meses en Europa. La característica de esta subpoblación es que se transmite más rápidamente. Hasta el momento no se ha detectado que produzca casos más graves o que exija hospitalización o que produzca mayor mortalidad, que es la mayor preocupación. Pero se transmite casi el doble de la velocidad de las cepas habituales de la gripe estacional. Y al producir este efecto, lo que causa son contagios masivos. Muchas personas enfermas simultáneamente que presionan a los servicios de salud y ahí puede haber una situación compleja porque los servicios de salud son exigidos simultáneamente. Esto Doctor, viene desde se agosto dice en que Europa. la enfermedad se la puede sentir a las 48 horas de haber sido contagiado y que, bueno, golpea pues al paciente durante 4 días estos Así síntomas. es. Así es, así es. Y entonces, esto ya estaba ocurriendo. La Organización Panamericana de la Salud ya hizo alertas, la Organización Mundial de la Salud instó a los países a fortalecer sus programas de preparación frente a esta nueva población de influenza A. ¿Cuáles son las líneas de esto? Primero, vacunar rápidamente. El Ecuador está vacunando pero tardíamente. La vacunación tenía que haberse hecho en septiembre y en octubre, de tal manera que la población vacunada llegue con defensas y con protección hasta el mes de diciembre. Recién estamos vacunando. Luego hay algunos elementos claves. Fortalecer los sistemas de vigilancia epidemiológica para observar el comportamiento de esta enfermedad. Hay que ver cuáles son las conductas, cuáles son las tendencias que puede tener la enfermedad en nuestra población. Y luego hay que preparar los servicios de salud. ¿Qué significa esto? Hay que tener personal, hay que tener antivirales para tratar los casos de influenza, hay que tratar antibióticos para tratar las complicaciones, tener a punto los sistemas de hospitalización y los sistemas de terapia intensiva. Lastimosamente sabemos cuál es la situación del país. El sistema de salud está en extrema fragilidad. La política de estos últimos 2 años del presidente Noboa ha significado para el sistema de salud un debilitamiento continuo por reducción del presupuesto. En los últimos, desde el 23 hasta el actual, se quitaron 421 millones de dólares al presupuesto del Ministerio de Salud. No hay gestión, la gestión es mínima. Hemos tenido inestabilidad política, 5 ministros en 18 meses. Eh, esa inestabilidad política le desarticula, desarma cualquier posibilidad de proyectar a largo plazo y hemos tenido pues situaciones ya de crisis sanitaria que reflejan otros elementos. Ya vamos En a el profundizar 2000, sobre este tema, doctor. Eh, en términos de la vacunación, en primera instancia, el gobierno difundió estas jornadas denominadas vacunatón, dirigidas hacia grupos prioritarios. Quisiera que usted evalúe estas jornadas, más allá de que el día de hoy el Ministerio de Salud acaba de dictaminar que la vacunación es para todos. Esta es una decisión tomada esta mañana.
Normalmente se vacuna a grupos prioritarios. Lo ideal con la influenza sería vacunar a toda la población, porque este es un virus que cambia cada año y que las vacunas tienen que ser actualizadas cada año. La evolución de los virus de la influenza A es enorme y por eso se requiere una vacuna nueva cada año. Se vacuna prioritariamente a los grupos de mayor vulnerabilidad. Esto es niños menores de 5 años, adultos de más de 65 años, personas con comorbilidades, personas que tienen, perdón, el sistema inmunológico debilitado, mujeres embarazadas. Esos son grupos prioritarios. Idealmente hay que vacunar la mayor cantidad de población posible. No estoy seguro que sea capaz de vacunar a toda la población ecuatoriana. De igual Si se manera, hace, vamos a vacunar algunos grupos porque eso implica un despliegue logístico que estoy cierto que el Ministerio de Salud no lo tiene en este momento. de igual manera, otra medida preventiva fue la mascarilla en los centros de salud, pero últimamente ha recomendado pues el uso de la mascarilla, especialmente en sitios sumamente transitados o con una enorme cantidad de gente. Hay algunas acciones claves para el ejercicio de la población. Estas son, primero, alejarse de personas que estén enfermas con síntomas respiratorios y las personas que están con síntomas respiratorios, abstenerse de participar en reuniones sociales. Este es un acto de responsabilidad personal. Una persona que está gripado, no vaya a las reuniones familiares. Ahí van a haber niños, van a haber adultos mayores que son los más vulnerables. Apártese de eso. Usar mascarilla. Usar mascarilla en el transporte público, en sitios públicos, el lavado frecuente de manos, el uso de gel antiséptico es muy valioso, especialmente cuando se está en el comercio, en los centros comerciales, cuando estamos viajando luego de pagar el peaje, por ejemplo, son sitios donde acuden miles de personas diariamente y son zonas de alto contagio. Entonces, usar el gel antiséptico después de tener contacto con otras personas. Esos elementos que ya practicamos durante la pandemia hay que actualizarlos. Esa Ahora, responsabilidad social, estoy agripado, no me voy a la reunión social, va a evitar la enfermedad de muchas personas. Ahora, efectivamente, lo que usted señala, doctor, esta, esta posible época de contagios en una situación de debilitamiento de los hospitales y de los centros de salud. Se habla últimamente de atrasos por 95 millones de dólares en el presupuesto para la salud. Estoy hablando de la coyuntura, porque usted sabe que la situación es mucho más crónica y mucho más grave. Así es, así es. En realidad, en el sistema de salud de este momento falta de todo. Yo creo que enfrentamos una de las crisis del sistema sanitario más graves y profundas de las últimas décadas. Eh, Faltan médicos, no hay insumos, no hay medicamentos, los equipos están sin mantenimiento y no están funcionales. No hay alimentos suficientes. En muchos hospitales los pacientes tienen que llevar los alimentos para los enfermos. Esto implica una serie de riesgos porque un enfermo requiere una dieta específica. No hay guardianías, no hay recolección de basuras. Estamos en una situación realmente dramática. El- En Tengo su la criterio, ¿por impresión qué que sucede esto? ¿Por qué además la ciudadanía se pregunta por qué no se tiene un ministro de salud? ¿Por qué se ha encargado esta cartera de Estado? ¿Por qué no se puede poner ahí a un profesional experto en la salud, por supuesto, y en la administración de la salud? hay algunos rasgos que marcan el gobierno desde el carácter del presidente de la República. Él se rodea de conocidos, de amigos, de personas próximas, de empleados de sus empresas. Tiene un desconocimiento enorme de la realidad del país. Ese es uno de los elementos claves y cree que cualquier persona puede resolver estos temas.
La salud es una de las áreas que requiere mayor conocimiento técnico, científico y experiencia para su administración. No cualquiera puede administrar salud. Las condiciones en las que ya venía debilitado el sistema de salud del Ecuador por una serie de eventos que tienen décadas, pero principalmente por la pandemia. La pandemia había afectado muchísimo al sistema de salud, produciendo agotamientos, los problemas de corrupción que se consolidaron, se fortalecieron durante la pandemia, la reducción de acciones preventivas, el propio efecto del virus del SARS-CoV-2 sobre la población que produjo efectos inflamatorios y empeoraron enfermedades crónicas, por ejemplo. Muchas enfermedades se agravaron después de esto. Los efectos de pérdida de vidas, de pérdida de trabajo, la crisis económica y paralelamente la emergencia de la violencia como un elemento ya estructural en el Ecuador, pero en dimensiones jamás vistas en la historia del Ecuador. El 2025 estamos cerrando como el año más violento en cuanto a homicidios, a muertes intencionales. Es una cosa tremenda. El efecto de la violencia en la salud tiene diversas dimensiones, Edgar. Primero, las poblaciones que no pueden llegar a las unidades de salud porque están en zonas peligrosas. Algunas acciones de salud pública, como la vacunación, que no pueden hacerse en muchos barrios, en muchos territorios urbanos marginales de las ciudades porque están tomados por el crimen organizado. Y el efecto del miedo, de la inseguridad, de la angustia de no amanecer vivo al día siguiente, efecto de salud mental tremendo. Toda esta dimensión genera mayores necesidades de los servicios de salud. Estos han sido debilitados, tienen menos personal. Yo creo que esta visión es producto de la negligencia del mandatario, del desconocimiento del país y creo que tiene que hacer un cambio radical en las políticas porque estamos viviendo una situación de fracaso global, de deterioro progresivo cada vez más profundo del sistema de salud y no va a resolverse esto con cambio de ministro. Y hemos visto el encargo a la vicepresidenta, el Comité de Salud Pública desde el año 2015 hasta ahora no da ningún resultado. Ni siquiera han podido comprar medicamentos. Tiene que haber un cambio radical en la visión, en la comprensión del Ejecutivo para poner personas de otras áreas. Este país tiene gente competente, tiene una academia que tiene capacidad de aportar significativamente, tiene sociedades científicas con gente muy activa, gente capaz de ayudar a conducir, pero no es solo un ministro, Edgar. Se necesita todo el conjunto del gobierno nacional, especialmente el Ministerio de Finanzas garantizando el presupuesto para la salud y la oportunidad. No es solo el dinero, tiene que llegar a tiempo. Comprar insumos, medicamentos, equipamientos lleva meses, a veces años. Entonces se necesita planificar técnicamente, financieramente, estratégicamente. Para eso se necesita todo un conjunto de personal. Y otra cosa adicional. El sistema de salud necesita la intervención de áreas de inteligencia para sacar a esos grupos que están enquistados y haciendo tremendo daño en el sistema de salud. Ojalá pues y se opere con todos estos problemas en el corto plazo. Doctor Aguilar, le agradezco por sus criterios. Que tenga una excelente, una feliz Navidad. Muchísimas gracias, Edgar. Y hacer un apelo que la Nochebuena, la Navidad, que nos da un espíritu solidario, toque la sensibilidad del gobernante, de las autoridades del país, para abrir la posibilidad de cambiar las cosas y decir feliz Navidad con un poco de esperanza de que las cosas puedan cambiar. Muchas gracias. Estuvo con nosotros el docente y epidemiólogo doctor Marcelo Aguilar.
En la continuidad de Impacto Informativo, saludamos a Diego Vivero de la Agremiación de Restaurantes de Quito. Diego, muchas gracias por esta oportunidad. ¿Cuál es el balance al momento de la demanda de restaurantes en esta época de fiestas? Bienvenido a Impacto Informativo. En primer lugar, muchísimas gracias por esta invitación y deseándote a ti, a toda la familia de Radio Sucesos y en general a toda la ciudad y el país una muy feliz Navidad. En realidad, cerramos un año interesante, hay que decirlo. Creo que después de varias temporadas de altos y de bajos, se puede decir así, el año 2025 con sus bemoles, un inicio de año bastante complicado. Siempre que hay elecciones es complicado, dos vueltas, tú sabes, no solo el tema de las leyes secas en las que estamos ahora luchando frente a la Asamblea Nacional, sino también del tema de que la gente se distrae en lo político. Creo que hemos cerrado un año y estamos en un diciembre bastante interesante, bastante interesante. La gente más motivada, se ve más ánimo corporativo. Fiestas corporativas siempre son propias de estas temporadas y por supuesto el ánimo de la gente, ese ánimo familiar de salir entre amigos, de disfrutar de sus restaurantes favoritos, de dejarse servir, de dejarse atender, que creo que también es parte de lo que el espíritu navideño nos gusta. ¿Hay una previsión de servicio permanente en los restaurantes, en lo que tiene que ver con los restaurantes para este día, para este 24 de diciembre? O lo que resta Sí, de este mira, 24 de la diciembre, cultura ¿no? ha cambiado un poco, tú recordarás. Claro, claro, la cultura ha cambiado, la cultura ha cambiado. Antes, poco el 24, más bien la gente se replegaba mucho a sus casas y sigue siendo así, las cenas navideñas y todo. Pero creo que las ciudades como la ciudad de Quito y en general en el país, la gente tiende mucho a socializar con su familia, con sus amigos, también en espacios, insisto, donde son atendidos. Hay mucho de esta gente, también hay que decirlo, que viene, gracias a Dios, de turismo, que aprovecha estas temporadas para salir. Hay mucho turista en Quito que busca sitios donde ir en su Navidad, donde ir en su Año Nuevo. Así es que el 24 de diciembre sí tenemos movimiento. Evidentemente hay que considerar nuestros colaboradores, también tienen sus familias, quieren llegar a sus casas temprano, cenar y todo. No todos los restaurantes, más bien dicho, la gran mayoría de restaurantes cierran relativamente temprano, 8 o 9 de la noche, un 24 de diciembre. Y el 25 de diciembre, que antes incluso se usaba, ¿no? Abrir, ahora la gente abre, porque muchas personas optan por no cocinar en casa, por pedir comida a domicilio, por salir a comer, y también se ha convertido en un día importante, interesante para la dinámica de los restaurantes. Así es que estamos ahí, estamos atendiendo, pueden ser Navidades y todo, pero estamos prestos siempre a servir, ese es nuestro trabajo y nuestra vocación. O sea, de esto último sí quisiéramos tener certezas, porque tradicionalmente el 25 de diciembre nada abre, ¿no? Y entonces por eso es que la gente incluso se ve obligado a ver este tema del recalentado, ¿verdad? Porque no hay a dónde ir el 25 de diciembre. Tú me dices que para el día de mañana las circunstancias podrían ser diferentes. Sí, Edgar, esto ha cambiado los últimos años, como digo. Esto ya no es tan real. Antes efectivamente la ciudad se cerraba. Estoy hablando muy en especial de ciudades metropolitanas como Quito, ¿no? Quito es una ciudad que cada vez crece más, que tiene mucho más, digamos, demanda en este tipo de situaciones. Entonces yo no me atrevo a dar un porcentaje, pero yo creo que ya la gran mayoría de restaurantes abren, no todos, pero muchos abren. Los centros comerciales están abiertos, por ende sus patios de comida atendiendo. Hay mucha gente que hace sus compras incluso de última hora, el 25 de diciembre, bastante de última hora, pero así es nuestra idiosincrasia, así es la Navidad. Como digo, hay muchas cosas que han cambiado. Recuerda, Edgar, antes, ¿quién hablaba de un Black Friday o de incluso un día de acción de gracias? Estoy yéndome un mes atrás y el Black Friday, las ventas que ya empiezan para Navidad y todo. Entonces creo que Quito comienza a ser ya parte de este contexto mundial. Y en ese contexto mundial, el 25 de diciembre, así como el 1 de enero, son días en los que ya mucha gente trabaja, trabajamos y brindamos este soporte. Es nuestro deber social también atender las necesidades de la gente. Y también hay necesidades del 25 de diciembre, también hay necesidades del 1 de enero.
y confiamos en tener el apoyo también de la gente porque son temporadas en las que nuestros empleados también, nuestros colaboradores, evidentemente sacrifican un día de su feriado, pero bueno, lo hacen con mucho gusto y con mucho cariño porque también son temporadas bonitas, son temporadas especiales, con un espíritu diferente. La gente viene a nuestros negocios con un espíritu diferente. Ahora, la demanda de atención en restaurantes sigue siendo en función de los menús tradicionales del pavo, la pava, el cerdo, o hay otras variaciones. Mira, hay mucha gente que más bien ha optado últimamente por ser atendido con otras variaciones, como tú dices, sí, siempre ha sido lo tradicional el pavo, en nuestro país también las piernas de cerdo, los jamones navideños y demás, pero mira que ahora oímos y escuchamos permanentemente gente que nos pide mariscos para la Navidad, que nos pide un buen, mira, la tradición gastronómica latinoamericana ha crecido inmensamente todo lo que es los asados ahora en barril, en cajas chinas, en parrilla normal, en cruz. A la gente le gusta sentarse alrededor de la preparación, que también simboliza la Navidad, ¿no? Alrededor de la preparación de un plato, de una paella. Ecuador es un país muy versátil. Tenemos todos los insumos que ya quisiera el mundo tener, que los importa, o más bien dicho, que los exportamos de Ecuador y lo importan en sus países, nosotros los tenemos a la mano. Entonces, hay ahora también yo no diría un volcamiento, pero sí hay una nueva tradición que es cocinar con la familia alrededor de la olla, alrededor de la parrilla, comerte un buen asado, una buena res, una picaña, un bife de chorizo, también se está volviendo tradición y por supuesto, como te digo, nuestros ansiados y famosos mariscos que nunca pueden faltar en la mesa de un ecuatoriano. ¿Se puede hablar a estas alturas de una inversión realizada desde noviembre, por ejemplo, con Acción de Gracias? ¿Y se puede pensar o estimar en cuáles serían las utilidades esperadas para las fiestas de diciembre? Nosotros estaremos haciendo una evaluación en realidad al finalizar el año, incluso, pero de las evaluaciones que nosotros hacemos trimestralmente como Confederación de Restaurantes del Ecuador, notamos, insisto, a pesar del paro nacional que hubo en Ibarra, en Imbabura, hay un crecimiento interesante los últimos 2 trimestres, o más bien dicho, la segunda mitad de este año que creo que se va a reflejar en estos datos. En las Navidades, las fiestas de Quito, en la ciudad de Quito, tradicionalmente habían los últimos años bajado por muchas circunstancias, especialmente por la pérdida de un evento central permanente como es Quito. Entonces, diciembre es un mes importante, más allá de la fiesta navideña y del fin de año, también por las fiestas de Quito, y creo que este diciembre va a arrojar números muy interesantes, muy buenos. Como digo, yo hablaría de entre un 10 y un 20% más que el año 2023. El año 2023 no fue un buen año en general, perdón, 2024, el año 2023 fue mejor año que el 2024, pero creemos que el año 2025 va a superar las expectativas de muchos y eso se va y se está reflejando ya en estas Navidades que yo veo que hay más gente, ustedes mismos notarán en las calles, en los centros comerciales y ojo, esto no se trata de consumismo, ya esto se trata también de liquidez, de generar una distribución de los recursos, la gente, hay mucha gente que lo que no venden todo el año lo venden en diciembre y creo que eso permite también que las familias ecuatorianas mejoren su estilo de vida, mejoren su calidad de vida, entren al 2026 con mayores posibilidades de cumplir sus sueños, sus metas y eso es bueno para el país. Una buena Navidad, el cerrar un año en diciembre bueno, también es un motivador para que el 2026 sea un mejor año para todos que entramos con mucho más entusiasmo. Finalmente, Diego, están, bueno, en estos momentos resolviendo el tema de la Navidad y ya están listos para el año viejo y año nuevo. Por supuesto que sí, esto es una carrera, como digo, diciembre es una carrera para nosotros. Ni bien estamos cerrando ahora, como te digo, el Black Friday de noviembre, entramos ya en diciembre con las fiestas de Quito, vienen todos los eventos corporativos porque la Navidad no se concentra en la Navidad, o sea, el 24 de diciembre, la Navidad se concentra durante 2 o 3 semanas previas que las empresas hacen sus fiestas, muchas familias se reúnen, la novena, que es muy propia de la Navidad, también congrega gente dinámica y todo, y por supuesto,
con la misma viada llegamos al año viejo, que en Quito es también muy interesante. Hay el Festival de los Años Viejos, la gente se divierte, le gusta. Ahí, por ejemplo, restaurantes también cumplimos una función, como la cena generalmente es a las 12 de la noche, la gente va comida, un poco comida a la cena, entonces ahí también cumplimos una función importante. Y el primero, la gente está en la casa y si bien es cierto, hay el recalentadito, no todos tenemos recalentadito porque muchos vamos a las cenas y no nos vamos con la vianda a la Pero casa, entonces ojo, estamos ahí. ahora hay un feriado, ¿no? O sea, esto es un También, poquito también. diferente a otros años. Sí, bueno, el año pasado recordarás, Edgar, que hubo 5 días de feriado. Nos dieron el 2 y el 3, que salía jueves y viernes. Entonces, este año empezamos con un feriado de 5 días y el que viene vamos a empezar con un feriado de 4. Entonces, creo que es bueno para el país. La gente también saldrá a las playas, saldrá obviamente a hacer algo de turismo local y eso, insisto, es bueno. Hay mucha gente que viene del exterior. Eso también es interesante analizarlo, ¿no? Hay mucho familiar ecuatoriano que vive afuera, que viene acá, que gasta aquí, que se mueve aquí, que, ojo, recién vimos un estudio de mercado hecho por el Ministerio de Turismo en el cual hablaba de que lo que más aprecia tanto el ecuatoriano que viene a su país como el propio extranjero va admirando es la gastronomía ecuatoriana. Cuando uno viene acá, no puede dejar de comerse un encebollado, no puede dejar de tomarse un locro, nuestro hornado y demás. Así es que el ecuatoriano que nos visita también es un gran promotor de nuestra gastronomía y por supuesto dinamizador de nuestra economía. Perfecto, Diego. Te agradezco por esta valiosísima información. Que les vaya muy bien, pues, a los restaurantes. Que tengas una feliz Navidad. A ustedes igual y un exitoso 2026 como siempre. Un fuerte abrazo. Lo propio, muchas gracias. Estuvo con nosotros Diego Vivero de la Agremiación de Restaurantes de Quito. Así culminamos Impacto Informativo en este miércoles 24 de diciembre. Hemos llegado gracias a Banco del Pacífico con su crédito Levántate mi pyme. Gracias pymes por nunca dejar de levantarse. Banco del Pacífico, tu banco. Hemos llegado gracias a NetLife que personaliza tus servicios digitales. NetLife es internet inteligente de ultra alta velocidad. NetLife es vida digital. Este programa llegó gracias a Suzuki Autos, marca número 1 venta de vehículos híbridos, número 1 líder de ahorro de combustible, 100% autorrecargables, tecnología japonesa Suzuki The Next Level. Hemos llegado gracias a Banco Pichincha en confianza. Queremos desearle lo mejor para usted, para los suyos, en esta Navidad, que tenga una excelente Nochebuena, que tenga una linda, una hermosa Navidad en compañía de los suyos, que la unidad sea el eje de las reuniones de hoy y del día de mañana. Por cierto, este saludo a toda la familia de Radio Sucesos, a nuestros gentiles auspiciantes y nuevamente ratificamos a usted, querido oyente, muchas gracias por escucharnos. Nos volveremos a encontrar este viernes 26 de diciembre a las 18 horas.